así nomás. Entonces, José Luis construyó la música de esta obra que les venimos a contar. Se llama Nikos, Historias de Voz. Pero ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver con ese instrumento? Bueno, tiene que ver porque esta obra nació a través de la música. Es decir, su origen principal fue el sonido. Lo que nos hizo ir reflexionando sobre quién demonios es Nikos. Entonces, Nikos es un joven que nace de lo siguiente. Es un niño castrado. Pertenece a la época del barroco. Estamos hablando que su esplendor fue en el siglo XVIII. Y era uno de estos niños cantores sometidos a la operación de la castración para que nunca les cambiara la voz. Los hombres generalmente por ahí, por la pubertad, adolescencia, pues estamos cambiando la voz gracias a la función glandular de los testículos, y eso hace que pues las hormonas masculinas, la testosterona, haga este cambio natural y de pronto ya hablamos como señores. O a algunos no nos cambia tanto la voz, pero siempre hay un cambio. Acá a los niños les hacían esa operación para que nunca les cambiara la voz, y llegaban adultos y conservaban esa manera de cantar tan angelical que tienen los niños, pero con pulmones de hombre, lo cual hacía que sus agudos los proyectaran con una maestría impresionante. Y ustedes dirán, ¿pero por qué se hacía esta cosa tan atroz que los derechos humanos de esta época dirían, no manchen, no lo hagan, por favor? Bueno, porque estamos hablando de este siglo, del siglo, no se ve aquí, pero estamos hablando del siglo, esto pasó del siglo VI, aprox, hasta principios del siglo XIX. Es decir, que todavía los últimos castrati sufrieron esto cuando ya la ilustración, los enciclopedistas habían marcado ese cambio y la reflexión hacia los derechos humanos. Pero bueno, esta historia a lo mejor no se ve bien con la luz. Aquí tenemos a un niñito y bueno, un instrumento de castración, que son como las pinzas del mecánico. Algunos lo hacían con martillo, otros lo hacían con cuchillos, y todo dependía de con quién iban a castrar al niño. Es decir, como en todo, hay la fayuca y hay los buenos cirujanos. Entonces, te podía tocar un barbero, ¿no? O un buen cirujano de aquellas épocas que no dejara tantas secuelas en esa operación. Muchos niños morían en esas operaciones y nada, pues las infecciones estaban al por mayor. Y tú dices, pero bueno, ¿por qué hacían esto? Bueno, aquí hay un círculo vicioso, que en aquella época era un círculo virtuoso. Están las familias de escasos recursos, no tienen varo. En aquella época la pobreza era la generalidad, y llevaban a sus hijos a las iglesias para que el padre les echara ojo y viera quién de tus 15 hijos cantaba más padre, ¿no? Entonces, de pronto, José Luis Guzmán, no te sientes y échame la música mientras yo cuento esto dramáticamente. Ahora no opaques mi voz. Ahí estamos. Le estoy contando, Las familias eran muy pobres y llevaban a sus hijos a que le hicieran una especie de casting para que vieran quién de ellos cantaba mejor. Y escogían 3. Dame a este y a este. Va. ¿Pero a cambio de qué? Bueno, la iglesia les pagaba una mensualidad a esas familias para que castraran a los hijos. Si sobrevivían, los llevaran
el conservatorio de música, donde iban a estar internados durante 16 años con 15 horas diarias de estudio para que se formaran como cantantes profesionales. Porque quien daba el varo para todo eso era los de la industria de la ópera. Ya no lo logramos tanto, pero ahí va el dramatismo. Entonces, ¿qué pasaba con la industria de la ópera? Ellos, en la ópera, en aquel tiempo, hagan de cuenta que es como hoy ir a un concierto. O sea, era la onda. Tenías que ir porque era tu único método de entretenimiento popular masivo. Entonces se lanzaban a ver la ópera, y la ópera no era como las óperas de hoy. Eran óperas con jirafas y con elefantes y con camellos, superproducciones. Y la estrella de esa ópera era un castrato, que es el singular de los castrati, que se cantaba el aria principal y el público callaba y los endiosaba. Por eso les llamaban monstruos y les llamaban prodigios. Bueno, esto hacía que todo funcionara, que por siglos y siglos las familias siguieran vendiendo a sus hijos, la iglesia les daba su mesada y les daban un moche a los conservatorios, porque después iban a tener grandes estrellas para la industria de la música. Y estamos hablando de gente que su equivalente ahora sería la fama como de Madonna, Lady Gaga, Beyoncé, es decir, que pueden llenar estadios, ¿no? En este caso eran grandes óperas y pagaban la gente y los llenaban, y iban los reyes y se llenaba todo de todas las clases sociales. Bueno, por eso los castraban y por eso funcionaba la industria. Pero digamos que este muchacho creció, pertenece al barroco, es cantante, siglo XVIII, es un castrado, que es el singular de los castrati. Pero aquí hay varias cosas. Él desierta, es decir, abandona toda esta industria que les digo, este círculo. Pero abandonar, cuando ya eres una estrella, este círculo significa darle en la torre a la economía de todo el círculo. Entonces protesta la familia, el conservatorio, los de la ópera y la iglesia, por supuesto. Y pues este muchacho corre todo ese peligro para darle un estate quieto. Lo golpean salvajemente, lo dejan malherido, pero no se muere, y alcanza él a llegar a un bosque encantado donde sobrevive. Es decir, en este bosque encantado, esta obra está planteando que existan dos realidades. La que es decir, todo lo que les conté es real, o sea, esto sí pasó. Y a partir de este momento, todo se combina con la fantasía. ¿Por qué se refugia en un bosque encantado? Y aquí nos dirán los psicólogos, todos tenemos un bosque encantado en nuestra cabeza. Es decir, aquel lugar al que llegas, donde ya no aguantas la realidad. Aquí, como es obra de teatro, lo planteamos de manera literal. Él llega a un bosque encantado, donde conoce a una ninfa, a un fauno y a un sátiro, que es el que crea la música dentro de este bosque y mantiene al bosque en su encanto. ¿Y para qué llega ahí? Pues porque su realidad es tan demoledora que ya no quiere pertenecer a ese mundo. Está decepcionado del canto, se da cuenta que él es un instrumento de toda esta industria y quiere desertar. Pero ¿qué pasa en este punto? Hay una ninfa y un fauno que lo curan y que le enseñan la libertad del cuerpo y la libertad de la mente. Es decir, el fauno y la ninfa, como ustedes saben, son seres mitológicos altamente sexuales, que no tienen prejuicios en su mente y que andan desnudos deambulando de aquí para allá sin que ellos sientan aversión por el cuerpo. Y este muchacho, justo con toda la información
fue castrado desde niño, violentaron su cuerpo, se siente inhibido y poco a poco se va dando cuenta que hay otras maneras de ver el mundo a través de estos seres libres. Y este candor, esta manera de ser y estar nueva, lo va fascinando y se va enamorando de esta libertad y de estos seres. Pero bueno, aquí es donde nos ayuda otra vez mi querido José Luis Guzmán, alias mi gemelo. No sé si notan el parecido. Ya nadie lo nota, solo era cuando éramos niños. Y nos vas ilustrando con la música. ¿Dónde estamos? Estamos en este bosque. Es un bosque encantado, donde está este fauno, bello fauno, que por cierto es un bailarín de danza contemporánea y expresa con su cuerpo de manera magistral movimientos que los seres humanos normales, que no estudiamos danza contemporánea, no podemos hacer. Y hay una bella ninfa que se dedica a lo mismo. Es una bailarina también. ¿Por qué pedimos bailarines? Pues porque queremos expresar la belleza que puede expresar el cuerpo de manera libre. ¿Lo reconocen? Claro que aquí trae maquillaje. Acá no, es la realidad. Así es la mañana de este día. ¿Por qué está vestido así? Porque es un sátiro. Y los sátiros representan son la parte vieja de los faunos. Es decir, cuando ya pasaron varias vidas y se vuelven sabios y se vuelven maestros de la música. Perseguidos todos ellos por la muerte. La muerte que representa aquí cualquiera de estos que estaban en el círculo que envolvía a los castrati. Esta es una muerte que busca la destrucción. No es la muerte mexicana que todos conocemos, esta muerte amable pues a la que nos gustaría aspirar, a la que le ponemos un altar el día 2 de noviembre. Esta es una muerte europea, esta es una muerte que aniquila, es una muerte que marca la realidad. Pero bueno, ahora este hombre ya se ha vuelto un guerrero a través de la convivencia de la ninfa y el fauno, y está dispuesto a pelear por su bosque, por su nueva libertad y por su nueva manera de ser y estar en el mundo. Como saben, las ninfas, el referente de hoy a las ninfas son las libélulas, que son las guardianas del aire y las guardianas del agua. Está conectada como arquetipo a este insecto y lo traemos aquí solo para mostrar un poco cuál fue el colchón de seres reales que nos ayudaron a crear a los personajes. Bueno, aquí está el fauno, y el fauno son los machos cabríos. Son mitad humano y mitad cabra. Y es toda esta fuerza, esta arrogancia juvenil que tienen las cabras jóvenes. Y bueno, las cabras viejas, es decir, cuando ya siglos, estamos hablando de mitología, llegan a ser chamanes del bosque, los grandes guardianes que a través de elementos como la música guardan la armonía de este bosque. Este fue nuestro colchón de imágenes para crear a este personaje. Y bueno, este es el universo al que llega Nikos. Nikos, protegido por las ninfas y los faunos, donde encuentra su nueva realidad. Y nada, es, digamos, la estética de la obra. Es una pequeña ópera de cámara. ¿Cómo que ópera de cámara? Y aquí
pasamos a otra dimensión. La ópera de cámara, hoy ahora, es un recurso que se realiza para acercar el bel canto, es decir, el canto operístico, a pequeños teatros donde ustedes puedan tener una mejor apreciación de la música cantada, y no necesariamente en grandes teatros donde la superproducción de las óperas como que opaca gana visualmente eso en contra de la apreciación musical. Y por eso lo tratamos de hacer así. Y nada, pues quiero decirles que ahora estamos presentando esta nueva temporada en un teatro muy cercano, que es el Teatro La Capilla. No sé si lo conocen. Está en la calle de Madrid 13, en Coyoacán. Y La Capilla nos ofrece el día 23, 24, 30 y 31 del mes de julio para presentar esta obra a las 6 de la tarde. Y nada, pues es nuestra propuesta para que ustedes puedan acercarse al arte a través de esta obra que habla, como ya les explicamos, de estos seres que existieron en la historia de la música y que poco a poco fueron desapareciendo. No les digo cómo, porque eso es parte de la obra y quiero que la vayan a ver. Pero paralelamente a la historia real que se está contando, estamos viendo esta otra historia de la fantasía que está viviendo este castrati que se llama Nikos. Bueno, ahora sí, llegamos al asunto de las preguntas y las respuestas. Hasta aquí, ¿les está interesando el asunto? ¿Creen que valga la pena ver una cosa como esta? ¿Sienten que tienen que ver con su universo? ¿O definitivamente nada que ver? Vientos. Entonces, como hay muchas interrogantes, tanto que se arma el silencio, yo voy a ser el primero que pregunte. Entonces, querido José Luis Guzmán, cuéntanos tantito, ¿cómo fue tu acercamiento a crear este sátiro, este ser mitológico que interviene en esta obra? Tiende a ser algo difícil. Entonces, lo que sucedía es que Arturo me decía, a ver, quiero que de repente en esta escena estás armando, está sucediendo una curación, ¿no? Entonces, yo les pregunto, a ustedes con sonidos, ¿cómo podrían hacer una curación de alguien, ¿no? ¿Cómo podría sonar la curación de alguien, ¿no? Cuando alguien está sanando, ¿cómo le hacen, no? Pues así muchas cosas, ¿no? O sea, era eso. Había otra escena en la que me decía Arturo, bueno, tiene que sonar algo demasiado sexual, ¿no? ¿Cómo le hacen, no? Para que suene a eso. Ahí sí tienen más ideas, seguro que sí, ¿no? O sea, es más común, ¿no? Claro, ¿no? Pero, a ver, o sea, en ese momento tú me decías, es que quiero que suene animalesco, ¿no? Sí. Ok, entonces, a ver, algo sexual, pero que suene así, fuerte, ¿no? Entonces, ven a lo que me refiero, o sea, es algo difícil, ¿no? Al momento de imaginarlo con sonidos, ok, ¿cómo está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando en escena? ¿Cómo le hago, no?
Entonces, de entrada, pues mi acercamiento a la obra fue a través de la música, tal cual, ¿no? No fue tanto al personaje, sino primero fue a través de los sonidos, ¿no? A plantear este universo sonoro en el cual uno tiene que desarrollar y contar una historia a través del sonido, de la música. Que eso es difícil, ¿no? O sea, si de por sí a veces cuando hablamos se nos complica decir las cosas, ¿no? A veces hay palabras que no se acercan exactamente a lo que nosotros queremos decir. Ahora imagínense con sonidos, que es algo más abstracto. ¿Qué onda, no? Total de que al principio hice este primer acercamiento, ¿no? Arturo me dijo, tráeme una propuesta, preséntamela, bla, ¿no? Ok, le llevo una propuesta, se la presento, empiezo a tocar, ¿no? Arturo se me quedaba viendo así con cara de... Para mí era cara de lo tengo impresionado, ¿no? O sea... Pero termino de tocar y me dice, no es lo que te pedí, ¿no? Tal cual. Entonces, pues fue como otra vez volverme a enfrentar a todos estos problemas estéticos de, ok, cómo me acerco al personaje, qué tengo que hacer, qué tengo que decir, qué tengo que contar. Hago una segunda propuesta con otra clase de instrumentos, uno como la darbuka, ¿no? También tenemos otro instrumento que si van a la obra lo van a ver. No sé si conocen los tank drums. Los tank drums son, imagínense un tanque de gas, tal cual, ¿no? Pero tiene diferentes cortes en los cuales se hace una melodía con todas estas lengüetas que se forman y dan notas afinadas, ¿no? Tal cual. Y suena muy bonito, muy, muy bonito. Y diferentes percusiones, ¿no? Cortinillas, etcétera, ¿no? No los quiero aburrir con eso, pero vayan a ver la obra y ahí verán todo lo que se presenta. Y el punto es ese, cuando yo le presenté algo un poquito más, un set más pequeño, más fácil de transportar, quizá también con una capacidad de generar otros sonidos distintos a los que estamos acostumbrados, fue lo que vio y dijo, esto es, ¿no? O sea, le has dado al clavo, ahí es. Y a través de eso fuimos contando la historia. Y bueno, otra cosa, ¿no? A la que yo no me había enfrentado es que me iba a poner en la escena, o sea, no iba a ser el típico músico que está tocando fuera de escena, ¿no? Él quería que estuviera en escena, conviviendo con todos los personajes y también reaccionando a todo lo que estaba sucediendo en la obra. Lo cual, pues, evidentemente, en las carreras de música no te preparan para eso, ¿no? Simplemente, pues, eres un músico más y ya, pero aquí implicaba el estar actuando. Ahora imagínense el estar actuando mientras tocas, poniendo atención a lo que está diciendo, a los bailarines, ¿no? A las luces que están sucediendo, todo tiene que cuadrar, o sea, el espectáculo tiene que continuar. Y pues bueno, así fue como me empecé a acercar a este personaje y luego empecé a través de la misma obra, ¿no? A decir, bueno, aquí puedo hacer esto, aquí puedo actuar de esta manera, y te empiezas a nutrir, ¿no? O sea, creo que eso es lo padre del arte, que de alguna manera nos trae noticias a nosotros de nosotros mismos. No sé si les ha pasado que de repente hacen catarsis con una obra, una película, una música, lo que sea, ¿no? Y dicen, está diciendo lo que yo realmente siento, ¿no? ¿Cómo es esto? Entonces, pues uno se empieza a empapar de estas cosas, ¿no? O sea, empecé a pensar, ok, ¿cómo actúa un sátiro, no? Si estamos apegados hacia lo animal, hacia las cabras, hacia todo esto, ¿cómo tendría que actuar? ¿Qué movimientos tendría que hacer? ¿En qué momento de la obra? ¿No? Porque también no tengo que interrumpir lo que están haciendo ellos, porque si no, yo no soy el protagonista, los protagonistas son ellos, ¿no? Pero tengo que acompañarlos. ¿Cómo le hago para ser un buen compañero en ese aspecto? Entonces, son muchas cosas las que están sucediendo dentro de la obra, ¿no? Que si con todo lo que les acaba de decir Arturo, más lo que les estamos explicando, seguramente si van a verla, la van a ver con otros ojos. O sea, van a decir,
realmente estoy entendiendo esto, ¿no? O sea, sí me está diciendo algo, porque lo que sucede mucho es, podrían ir sin todo este bagaje que les acabamos de decir y pues qué, ¿no? Los castrati, ¿qué? Ya ni existen, ¿no? Así de fácil, ¿no? O sea, ¿qué me tiene que decir esa obra a mí? O algo muy padre, que de hecho creo que es una pregunta que nunca te he hecho, ¿no? O Sí, sea, ya. ¿por qué? A ver, qué mon. Ya que estamos preguntándonos cosas, Ok. ¿por qué decidiste hacer una historia sobre castratis? ¿No? O sea, ¿por qué ellos y por qué no otra cosa? ¿No? Que a lo mejor tuviera algo que ver, pues, más con nosotros, más con el tiempo en el que estamos viviendo. O sea, ¿qué hay en los castrati que nosotros tengamos que rescatar como sociedad o como personas, como individuos, ¿no? Que nos digan algo sobre nosotros mismos, que podamos aprender ahí. Santo Dios, ya me la aventó. La voy a contestar de la manera más honesta que puedo. Yo creo que si van a ver la obra, se van a hallar ustedes mismos ahí. No porque estén castrados, que no se lo deseo a nadie, absolutamente no. Sino porque ese es el universo que vive nuestro personaje. Pero el universo de sentirse excluido, marginado, señalado, buleado, discriminado, creo que ese universo sí lo hemos vivido todos en algún momento de nuestra vida. En cuanto a que juzgan nuestra apariencia, en cuanto juzgan a tu orientación sexual, tu manera de caminar, tu manera de ser y estar en esta vida. Es decir, hay mucho señalamiento, más ahora con las redes sociales, ¿no? El Instagram, el TikTok, el Facebook, el Twitter, se vuelve una colección de aspiraciones. Es decir, cómo me encantaría que los demás me vieran. Entonces están todos los filtros que ponen las aplicaciones, están todas las formas de camuflajear o de tratar de ser alguien distinto a lo que eres, ¿no? Pareces como una gran oferta de quiéranme. Miren que estoy guapa, miren que estoy guapo, miren que mi piel es tan lisita y no tiene ningún grano. Todas estas cosas o esta aspiración a la aceptación es una cosa de lo más humana. Queremos ser escuchados, queremos ser queridos. Y en este caso, Nikos busca eso, solo que no lo encuentra ni con su familia, ni con la industria, ni con los que pagan mucho varo para oírlo cantar, porque él se da cuenta de que lo que están apreciando es al monstruo, al prodigio, pero no al humano. Encuentra en la ninfa y el fauno esta caricia, la caricia que nadie le da, a cambio de nada. Ellos no le están pidiendo, bueno, te curo tus heridas y te doy un beso, ahora cántame un aria. No, o sea, no le están pidiendo absolutamente nada, más que coma y que esté bien y que se sane, ¿no? Ya. Ese tipo de amor que nos hace falta tanto hoy, ahora, de dar lo mejor de nosotros mismos a las personas que nos rodean, ¿no? No importa si no las conocemos o no. Es decir, a nadie nos quita absolutamente nada el dar lo mejor de sí. Bueno, pues Nico se encuentra que esta ninfa, este fauno, este sátiro, comparten lo que saben hacer. Le bailan, lo curan, le dan de comer, le platican de su mundo. Y él poco a poco va recuperando esta cosa que siempre tuvo, que era un gran gusto por el canto antes de que fuera un niño castrado.
porque se acercaba a cantar con esta pasión, porque le nacía. Había una conexión con la divinidad. Bueno, aquí encuentra otro tipo de divinidad, y esta divinidad se llama amor. Amor en una dimensión grande que abarca a todos los seres que lo rodean. Queda perdidamente enamorado de estos seres. Y bueno, hablar del amor, hablar de la aceptación y hablar de lo que nos mueve en la vida para dar lo mejor de nosotros, creo que nos acerca a la obra. Es decir, a través de un ser que ya no existe, pero que sí existió en la historia de la música, ¿no? En un gran periodo de la historia de la música. Estamos hablando de cuando los compositores creaban partituras especiales para que estos muchachos los cantaran. Estamos hablando de Vivaldi, de Pórpora, de Brodsky, de Händel. El mismo Mozart compuso partituras especiales para ellos, para que su voz se luciera. Entonces, es un poco cruel la historia en ese sentido. Ya no existen, y no existen porque a la gente le cayó el 20 de que eso no se debe de hacer, que no debes andar castrando niños para el canto. Paradójicamente, a los últimos castrati, que es la historia de él, ok, pero ya estoy castrado y no sé hacer otra cosa más que cantar. ¿De qué voy a vivir? Es como abandonar a alguien a su suerte, ¿no? Es decir, no sé hacer otra cosa, toda mi instrucción es musical. Ahora, ¿quién me va a contratar? Ahora, ¿de dónde voy a comer? Y eso fue el destino de los últimos castrati. La iglesia los traicionó, la industria los traicionó, sus familias también, y los conservatorios los dejaron así. Y lastimosamente terminaron como monstruos. Es decir, la gente los despreciaba. Acabó despreciando sus voces y queriendo escuchar voces masculinas, barítonos, tenores y bajos, ¿no? Y le dieron esta voz a la voz de la mujer. En aquel momento no se dejaba cantar a las mujeres, ¿no? Después ya dijeron, claro que sí, y las voces de ellas, lo que hacían los castrati, las pueden hacer una mujer. Y entonces empezó otro tipo de industria con las primadonas, en fin, las mezzosopranos, las sopranos, ¿no? En fin, pues de eso, por eso el afán de escribir una obra que a través de un instrumento en la voz nos pudiera acercar de una manera más humana. Y bueno, estoy seguro que en este punto sí alguien tiene una pregunta, un comentario o algo. Y si no, qué mala onda. Podemos pasar a otra. Sí, maestra, adelante. Hola. Muchas gracias, maestra. Eres tramposa, maestra. No lo sé. No, yo no oigo gente que quiera que eso pase. Bueno, vamos a hacer una cosa. Ya que no les está dando por hablar mucho, ¿tenías otra pregunta? Maestra, pero sí lo vamos a hacer, te lo prometo. Solo porque tú lo pediste. Maestra, adelante. Primero para felicitarlo, lo que me parece sensacional es la explicación que nos ha compartido de Cierto Messias Farinelli, por ejemplo. Claro. Que es el último monstruo, ¿no? Y la tragedia de Farinelli, yo creo que es un referente fundamental y lo encuentro mucho en la explicación que nos das. Pero por otro lado, lo que tú nos compartes de cómo construiste la música, de inmediato me fui a la estructura de
época, es decir, ¿a qué traigo el mío? Yo traigo el mío. Ahí está, bueno. Los contrastes de época, es decir, tú señalaste algo muy cierto hace rato. Hay una discusión ahorita desde el punto de vista de los estudios culturales sobre qué tanto es pertinente en esa época y qué tanto es una monstruosidad ahora, ¿no? Claro. Porque si lo vemos desde este punto de vista, yo creo que también su obra es muy pertinente para llevar a los chicos a reflexionar esto. En ese momento era arte, hoy es una monstruosidad, es un horror, ¿no? Pero entonces, ¿cómo juzgamos al artista? ¿Por ese arte que nos dejó o por la crítica moral que estamos haciendo desde otra época? O sea, no sé, es un torito que ahí les dejo, ¿no? Porque se me hace Claro. un rollito ahí que anda muy, muy socavado, pero yo lo percibo en tu explicación y me gustaría saber esa parte. Muchas gracias y felicidades. Qué bonita. Muchas gracias, maestra. Éntrele. Éntrele y le ayudo. Venga, joven. Bueno, es bastante interesante este aspecto moral que mencionas. De hecho, a mí me agrada muchísimo esa pregunta. Siempre me la hacen, ¿no? Es increíble. A ver, ustedes saben, todos conocen a Wagner, ¿no? O al menos lo han oído, no lo sé, ¿no? Wagner es un compositor, ¿no? Por ahí de siglo XIX. Wagner era antisemita, ¿no? O sea, odiaba a los judíos. De hecho, tiene unos escritos bastante rudos en contra de ellos. Y uno se pregunta, ok, ¿qué sucede en la mente de estos grandes genios, no? O sea, Wagner era un genio cañón en la música, ¿no? Y dices, ¿cómo alguien así puede pensar de esa manera, no? O sea, léanlos, en serio es una aberración lo que escribió hacia los judíos. Y más que nada hacia cualquier persona. O sea, ¿cómo puedes expresarte así de alguien, no? Sin embargo, su música dice otra cosa completamente distinta. O sea, su música es tan esperanzadora, su música es... habla del amor, habla de cómo ser hermanos entre todos. O sea, ¿cómo juzgas eso, no? O sea, y un poco respondiendo a eso, lo que yo he encontrado es, hay que separar la obra de la persona, ¿no? O sea, son dos cosas completamente distintas que creo que muchas veces no se hace. Muchas veces se juzga de la misma manera a las personas y a la obra, ¿no? Entonces, hacer esa distinción es difícil a veces, ¿no? Y sobre todo ahora que pues tenemos las redes sociales, y en las redes sociales pues ahí publicamos nuestra vida en general, ¿no? Y todo se mezcla y entonces creo que es difícil hacer esa distinción, pero pues un poco yo lo vería así, ¿no? Yo creo que el aspecto moral sí tiene que estar separado del artista, porque si no lo estamos metiendo en la misma caja y suceden estas cosas, ¿no? Así, ¿no? O sea, por ejemplo, hay otro caso, Mozart, ¿no? Conocen a Mozart, ¿verdad? Mozart tiene unas cartas escritas a su prima que son tremendamente vulgares, muy vulgares, ¿no? O sea, léanlas así como para documentarse, ¿no? Y decir, órale, ¿a poco este sujeto era así, no? Y entonces, ¿qué? O sea, por ser vulgar, su música se vuelve vulgar también. No, o sea, en sentido honesto, yo que he tocado obras de él, son tremendamente difíciles, ¿no? Y es como, ok, o sea, sí tenía un carácter vulgar, pero su obra es muy sublime. Entonces, si algo les puedo decir que se les pueda quedar, es eso, que no juzguen al artista por su calidad moral, sino que separen a la obra del artista, y pues son dos cosas diferentes, ¿no? No lo metan en el mismo saco, porque si no se van a crear problemas así de, es que este artista me gusta mucho sus rolas, pero es una persona horrenda, ¿no? Bueno, yo pensaría eso, ¿no?
Así es como lo resuelvo yo. Bueno, acá en la obra se toca ese tema. Es decir, Nikos, que es un castrato, empieza a dar información y a reflexionar sobre la hipocresía del momento histórico al que él pertenece. Es decir, hay una de sus líneas que dice, por una parte, el Papa Benedicto XIII prohíbe que se sigan castrando niños para el canto, pero al mismo tiempo invierte cantidades importantes para contratar angelitos, así les llamaban, en el coro de sus iglesias. Es decir, la gran contradicción, y él los tacha de hipócritas, ¿no? Y va tildando de hipócritas incluso a su misma familia, donde él es sacrificado para mantener a sus 15 hermanos y que ellos vivan bien, y si éste la arma, ellos viven como reyes, a cambio de que éste nunca le falle la voz. Pero cuando está enfermo, cuando está afónico, etcétera, ya le están diciendo, hey, no está llegando el varo, ¿no? Es decir, también allá hay un elemento de hipocresía. Y todo eso es que tiene que ver con la moral. Es decir, te puedes portar bien con unos, mal con otros, en qué circunstancia puedes a todos calificarlos con un solo rasero. Y Nikos nos invita a esa reflexión, ¿no? A que seamos inteligentes en el momento en el que estamos. Sus circunstancias son estas, ni modo, ya lo castraron y él decide ya no cantar para la iglesia, ya no cantar para la industria, ahora va a cantar por gusto, él va a cantar por amor. Y esa es toda la diferencia que hay entre casarse con una ideología o afirmarse como ser humano. Bueno, ahora sí, ¿alguien más? Venga, muchas gracias. Y gracias por la pregunta, maestra, que me hizo temblar la pierna derecha. Gracias. Mi pregunta era si después de la obra le cambió la perspectiva del mundo o si no. Híjole, qué buena pregunta. Gracias. Sí, mira, una cosa es cuando escribes la obra. Tú tienes una idea, ¿no? De qué mensaje dar, lo tienes como muy estructurado. Los que escribimos apelamos a tener una estructura, ¿no? Es decir, a veces sabes cómo comenzar, o a veces ya tienes el final y así. Y vas armando poco a poquito, ¿no? Unas veces hablando con tu corazón y otras veces hablando con tu cerebro de, a ver, sí, esto suena muy padre la frase, pero hay que quitarla, no tiene nada que ver con lo que estás contando, ¿no? Una vez que ya está, pasa por otra parte de transformación, que es cuando estás con los actores. Ellos mismos en su visión te van cuestionando, surgen este tipo de preguntas y uno dice, ah, caray, no estaba pensando en eso cuando lo escribí, pero está respondiendo a ello, ¿no? Y otra es cuando ya llega con el público. El mismo público te va cambiando la perspectiva de tu propia obra, ¿no? Entonces, cuando dialogamos al final con la gente, cuando ellos te cuentan qué entendieron y su interpretación y quién era Nikos y quién era la muerte y por qué se juntaron en un momento de la obra, entonces dices, órale, no lo había visto así, ¿no? Y claro que te van dando lecciones a ti como creador la obra va avanzando por su propio rumbo. Yo ya no la puedo controlar, que viva sola, ¿no? Yo lo que tengo que garantizar es que vaya gente a verla, ¿no? Que llenen los teatros y que vuelva a surgir este encuentro amoroso que es la escena con el público vivo y que la obra hable sola. A mí me sigue dando grandes lecciones. Gracias a ti. Entonces, ¿qué? ¿Ya nos cansamos? Una última y ya.
¿En qué momento qué, perdón, nena? ¿En qué momento más congeniaron con sus papás? En el más identificado con ellos. Te la echaron. A mí, tú empiezas. Bueno, cuando yo fui dibujando los personajes, es decir, armándoles una estructura mental, cuáles eran sus objetivos en esta vida, por qué curaban a Nikos, por qué no lo dejaban ahí que se muriera en el bosque como cualquier otra criatura, ¿no? El elemento musical, ¿por qué es el elemento musical el que realmente salva a Nikos? Todo eso fue perfilando varias anécdotas de vida, ¿no? Es decir, tú cuando eres chamaco, chamaca, chamaque, y vas creciendo, hay gente con la que conectas, con la que te ayuda de alguna manera. Yo entraba a las 7 de la mañana hasta CEU y yo vivía en Tlalnepantla, en el Estado de México. Si yo no tomaba el camioncito que me llevaba al metro y agarraba el primer metro, yo no llegaba a la clase de las 7. Bueno, casual, yo nunca traía boleto, siempre se me acababan y ya llegaba muy cansado después y no compraba, no prevenía. Y ahí voy corriendo y había una niña que seguramente iba a la universidad, a la que nunca conocí. Es decir, solo la conocí porque ya sabía que este idiota siempre iba a llegar tarde, corriendo y pidiendo un boleto. Y ella ya lo tenía y me estaba esperando ahí. Y yo le agradecía 2 segundos en lo que me daba el boleto, lo metía y me echaba a correr, ¿no? Eso pasó como unas 10 veces. No sé su nombre, no sé, seguro ella nunca supo quién era yo, más que el chico que llegaba tarde, ¿no? Pero gracias a ella, a las 7 de la mañana entraba. O en ese tipo de conexiones que haces con gente que no conoces, son hilos invisibles que te van diciendo que la humanidad es maravillosa, que podemos solidarizarnos con quien no conozcamos de una manera afectiva sin que lo conozcas realmente. Pero ella garantizó que tuviera 10 en la clase de las 7 de la mañana porque sí llegaba, ¿no? Y tú dirías, mira este cinicazo, nunca fue y le dio su teléfono o algo así. Te juro que no había tiempo. Es de esas cosas que no piensas, solo pasan, ¿no? Ahora en la pandemia tuvimos muchas muestras de eso, ¿no? De la solidaridad de la gente, de que sabían que en esa casa había COVID y le acercabas una despensa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay que ayudarnos entre todos. Así fue la creación de los personajes. Y de donde yo conecté con ellos es en la parte más humana de estas bestias mitológicas, para ayudar a que lo necesita. Venga, chicos, se nos acabó el tiempo. Entonces, miren, vamos a hacer una cosa que nunca lo hemos hecho, pero vamos a hacerlo dado que son gente joven y pueden seguir un ritmo, ¿cierto? Entonces, vamos a seguir este ritmo. Dios, ¿lo hacemos? ¿Cuál es el ritmo? A ver, ustedes truenen los dedos. Va, ahí está. Ya está. Ok. Ya. Lo hicimos muy mal. A ver, pónganse de pie. Así descansamos tantito. Pónganse de pie tantito. Ajá. Ok. Ahora sí, ya que todo se está desentumiendo, vamos a hacer nuestra mano así y así. Sí, yo sé que parece que... pero vamos a lograrlo. Ahora ahí le agregamos un chasquido. Nadie la cague, digo, nadie la riegue, por favor, porque si no nos vamos de ritmo. A ver, va, ahí. Como que le dan ahí un énfasis arriba. Ahí está, no le aceleren,
Ya descansen tantito. ¿Lo tienen? Va. Ustedes son la base musical. Si alguien la riega, aquí la regamos. Así que no le aceleren. Yo me meto a su ritmo y mi querido gemelo hace la magia. ¿Va? Ok, Dios, ayúdanos. Vivaldi, échanos la mano. Va. ¿Listos? 6, 7 y... Entró con mi dileto el alma mía, del alma mía. El licor del mio Piendi con te neto, piendi con te neto. Vetro con mio diletto, l'alma dell'alma mia, dell'alma mia, il cor di questo cor, piendi con te. Neto, piendi con te, neto. Vitro con mio diletto, l'alma dell'alma mia, dell'alma mia, il cor del mio cor, piendi con te, neto. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.